Yo voy a darles historia de la iglesia y van a ser dos clases continuas. Y en cada clase que yo doy le pongo un título. Entonces, esta primera clase de historia de la iglesia se titula Los inicios de la iglesia cristiana o los inicios de la iglesia. Esa es la enseñanza número 1 dentro de esta materia, historia de la iglesia. Muy bien, la historia de la iglesia cristiana. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo da inicio la iglesia? La iglesia inicia el día de Pentecostés, el año 30 después de Cristo. Exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo. En Hechos capítulo 2, no lo vamos a ver, nada más anótenlo, que por cierto de tarea van a leer todo el pasaje de Hechos capítulo 2. Ahí en ese capítulo nos narra lo que sucedió ese día llamado de Pentecostés. Este suceso que narra Hechos 2 sirvió para que los discípulos, los apóstoles, entendieran que el asunto de la predicación del evangelio, que la encomienda de la iglesia era un asunto netamente espiritual. Nunca los discípulos entendieron que el evangelio tuviera tintes políticos, jamás. Ni tampoco entendieron que debería de ser predicado por medio de política o por medio de llegar a los puestos políticos. Ellos habían entendido perfectamente lo que Jesús dijo cuando Él habló y dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César es el gobierno y a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí, en ese pasaje, Jesús divide de una manera determinante la misión de la iglesia, que es netamente de tipo espiritual. Nada absolutamente que ver con la política. Pero entonces aquí viene una pregunta. ¿Debemos los cristianos tener como meta obtener puestos políticos para gobernar desde allí cristianamente al mundo? La respuesta es no. No, porque si así hubiera sido, Jesús hubiera aceptado todas las insinuaciones que lo querían hacer rey, pero más rey político que espiritual. No, la respuesta es no. Hay una doctrina que ustedes deben de investigar ahí en sus investigaciones. Es una doctrina que está muy de moda, que está muy aceptada en muchas iglesias cristianas, y es la doctrina del dominio. También se conoce como la doctrina del reino ahora, que básicamente consiste, entre algunos de sus desaciertos doctrinales, consiste en hacer creer a la gente de que somos dioses, ¿sí? De que somos reyes y como reyes gobernamos, pero que este gobierno, para fin de extender el reino de Dios, dice esta doctrina del dominio, que hay que escalar puestos políticos para desde allí, según esta doctrina, establecer el reino de Dios. Pero nada que ver, absolutamente nada que ver con eso. Los que sacaron esa doctrina a la luz, lo único que están demostrando es una ignorancia del propósito de la iglesia. Pero no solo una ignorancia del propósito y misión de la iglesia, sino también de su encomienda, que es netamente espiritual, y no es haciendo política, sino es predicando el evangelio. Entonces, desde ese día de Pentecostés, que nos narra Hechos 2, desde ese día que el Espíritu Santo fue derramado, desde aquel día, el Espíritu Santo ha morado en aquellos que han nacido de nuevo. Si tú eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti.
Ahora, ¿quiénes son? Una pregunta muy constante que hacen los creyentes o la gente que a veces tiene dudas es, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y la respuesta es, la verdadera iglesia la forman todos aquellos que van a las iglesias, pero que han nacido de nuevo, que han sido lavados con la sangre del Cordero. Esos son la verdadera iglesia. Recordemos que Jesús enseñó que el trigo y la cizaña siempre estarían juntos. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y ahí es donde muchos se confunden entre la multitud. El trigo y la cizaña, hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Entonces, la iglesia verdadera no es una que se denomine con tal nombre, no, sino la iglesia verdadera la forman, repito, aquellos que han nacido de nuevo y han sido lavados con la sangre de Cristo. Y pueden ser de las diferentes iglesias. Yo estoy consciente, como pastor de una iglesia, que es casa de oración, que no todos los que asisten son nacidos de nuevo. Yo sé y lo entiendo perfectamente bien, que no todos los que vienen al instituto bíblico, no, se ha de haber 2, 3 cizañas por ahí. Pues Jesús lo dijo, es bien claro. Sí, entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Quiénes la forman? Los que han nacido de nuevo. Porque el hecho de asistir a una iglesia no hace cristiana a una persona. También el diablo se mete. Entonces, ¿ya por eso se hizo cristiano el diablo? No. Originalmente, entonces, la iglesia estaba formada por puros judíos. En su origen fueron puros judíos, Jesús era judío. Pero los planes de Dios era que los gentiles o los no judíos de todos los demás pueblos, lenguas y naciones fueran incluidas. Eso estaba en el plan de Dios. Vamos a ver Efesios 2:11. Efesios 2:11. Claudia, ¿me le subes al monitor el 3, por favor? Efesios 2:11 al 15. Efesios 2:11 al 15. Ahí está mejor. Y un poquito afuera, poquitito, para no gritar. Efesios 2:11 al 15. Ahí está. Voy a leer. Ustedes me pueden seguir. No necesariamente abren ahí el texto para irnos un poco más rápido. Pero si son veloces, pues está bien. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, esos somos nosotros, o sea, no somos judíos de raza, dice, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con mano en la carne. O sea, eran judíos, aquellos que nacían, venían de la descendencia de Abraham, eran circuncidados, y esa era una señal de que eran judíos. Versículo 12. En aquel tiempo, hablando de nosotros los no judíos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne o en su cuerpo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella, o sea, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Por medio de Él, porque por medio de Él, o sea, de Jesús, los unos y los otros, judíos y gentiles,
tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí? En Pentecostés todos los que estaban ahí en el aposento eran judíos, pero aquellos 3,000 que se convirtieron, la mayoría eran gentiles. ¿Sí? Y ahí está un mismo espíritu, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y ahora todos los que hemos creído que somos miembros de la familia de Dios. Bueno, eso estaba en el plan de Dios, y la iglesia la forman entonces judíos y gentiles, pero única y exclusivamente que han sido lavados con la sangre del Cordero. Ahora, en el mensaje de Pedro que dio ahí en Pentecostés, en Hechos 2, en su mensaje, que ustedes van a estudiar ahí en su casa, resaltan 3 doctrinas esenciales en el mensaje del apóstol Pedro. Número 1 es que Jesús es el Mesías Salvador, el que venía en primera instancia a rescatar de sus pecados a su pueblo, pero como ellos lo rechazaron como nación, que estaba también dentro del plan de Dios, Él se volvió a ser los gentiles. Entonces, ese es el mensaje, el único Salvador entre Dios y los hombres, el único mediador, aquel cuyo nombre es el único que puede ser invocado y nos da salvación, y ese es Jesús. Esa es una de las 3 doctrinas que Pedro, predicó ahí en Pentecostés. La segunda es que es la resurrección de Cristo. Y es que esta doctrina es fundamental, ¿sí?, en la predicación del Evangelio. Porque sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección de Cristo, el cristianismo es como cualquier otra religión. ¿Sí? Y número 3, la tercera doctrina que Pedro predicó ese día fue la segunda venida de Cristo. Ahora, la estrategia principal que usaron los primeros cristianos para llevar a la gente hacia Cristo fue el testimonio personal de cada cristiano. Voy a repetir, o se los voy a poner de otra manera. ¿Cuál fue la estrategia principal que los primeros cristianos usaron para compartir de Cristo y acercar a la gente hacia Dios a través de Cristo? ¿Qué fue? Su testimonio personal. O en otras palabras, el compartirle a la gente personalmente, ¿sí? Y esto lo hicieron cada uno de los cristianos. Un estudio serio del libro de los Hechos de los Apóstoles claramente nos muestra que los primeros cristianos, escuchen esto, los primeros cristianos jamás usaron métodos manipuladores para que la iglesia creciera, jamás, nunca lo hicieron. Lo que el libro de los Hechos registra acerca de la vida de los primeros cristianos es una vida de comunión continua con Dios. Cada creyente era guiado por el Espíritu Santo. Jesús lo enseñó, Pablo lo enseñó posteriormente. Jesús habló de que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Pablo dijo al respecto de que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son, ¿qué?, hijos de Dios. Entonces lo que se ve en el libro de los Hechos en cuanto a la propagación del Evangelio no son campañas, no son estrategias que hoy se usan, no, para nada. Si ustedes leen el libro de los Hechos, cuando iniciamos Casa de Oración, ya van a ser casi los 30 años, nunca se me olvidará, el Señor me dijo, lee el libro de los Hechos, pero de una manera detenida. Entonces yo lo hice y terminé, y pues había hecho unas anotaciones. Entonces el Señor me dijo, vuelve a leerlo de nuevo. Cuando terminé me volvió a decir, vuelve a leerlo. Lo estudié no sé cuántas veces. ¿Por qué Dios me llevaba al libro de los Hechos? Para enseñarme precisamente este punto, que es muy importante, porque todos los pastores
por muchas diversas razones, en primera instancia todos queremos que las iglesias crezcan, ¿sí o no? Yo no conozco un pastor que no quiera que su iglesia crezca. Dios también quiere añadir a la iglesia, pero el problema es que no nos ajustamos a los principios que Él dejó establecidos y queremos inventar el hilo negro. Entonces lo que yo descubrí en primera instancia fue que los discípulos jamás, ¿escucharon eso? Jamás, y lo comprobé un montón de veces, nunca utilizaron una estrategia planeada. Jamás. ¿Qué hacemos ahora? Justamente eso. ¿Sí? Y se cae en metodologías que rayan en la manipulación. Con tal de jalar gente, se diluye el evangelio. Entonces, no se ve esto. Lo que se ve es una vida muy espontánea en su comunión con Dios, una guía del Espíritu Santo hacia cada creyente de una manera muy notable en cuanto a lo personal, porque ya el Espíritu Santo moraba en los corazones de ellos, y ellos hicieron eso. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. En este pasaje notamos cómo ellos iban solucionando los asuntos, los problemas, las situaciones que se iban presentando, las iban solucionando a medida que se iban presentando. ¿Sí? Nunca hicieron sus planes, sus asuntos, no. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver esta frescura en el libro de los Hechos. Dice Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y miren el versículo 4. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pongan atención. Los apóstoles, los líderes principales de la iglesia, estaban muy bien entendidos de cuál era su responsabilidad. Su responsabilidad fundamental era buscar a Dios en oración para recibir la guía y la predicación del evangelio, el ministerio de la palabra. Entonces, pues como estaba creciendo la iglesia, se presentó esta situación que de tantos discípulos que había muchas viudas y se empezó a descuidar ese ministerio. Entonces, pues la gente empezó a reclamar, pero los apóstoles no hicieron ese trabajo, sino que la guía del Espíritu Santo para ellos fue, bueno, vamos a escoger hombres llenos del Espíritu Santo que hagan este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, o sea, crecía el mensaje, y significa que se multiplicaba el número de creyentes. Y el número de los discípulos, ¿qué sucedía? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta este momento, y en todo el libro de los Hechos, repito, nunca se vieron estrategias planeadas de parte de ellos. Cosas raras. Vamos a ganar a Jerusalén para Cristo, porque nunca todo Jerusalén se convirtió. Había un trabajo clave en la vida de los apóstoles. Era medular para que la iglesia se extendiera y que los apóstoles y los pastores de ese tiempo hicieron, porque conocían
la instrucción bíblica. Y Pablo la plasmó en Efesios 4:11. ¿Cuál es el trabajo medular de un pastor, de un maestro de la Biblia, de un hombre de Dios, de un ministro del Señor? ¿Cuál es el trabajo medular? ¿Organizarles conciertos a las ovejitas? ¿No? ¿Organizarles ahí sus cositas ahí para que se entretengan? No. El trabajo medular aquí está expresado en Efesios 4, versículo 11 al 15. Voy a leer. Dice, y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles en primera instancia, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, versículo 12, ¿con qué propósito el Señor constituyó estos 5? Algunos dicen que son 4, que porque pastores y maestros es uno solo, pero sean 4 o 5, los que sean. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios estableció estos oficios y estos ministerios fundamentales en la iglesia? La respuesta está en el versículo 12. Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, o sea, la construcción espiritual, ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Cada creyente. ¿Sí? Versículo 13. Hasta, esa palabra es muy importante en estos versículos. Hasta, o sea, hay una meta a llegar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, engaño de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, las verdades del Evangelio, crezcamos. Ahí está el propósito que tiene cuando Dios llama a alguien para que sea su ministro, su siervo, etcétera. Crezcamos, para crecer, para llevarlos hacia la madurez. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, el propósito que Dios tenía y sigue teniendo para los que Él llama al ministerio es para capacitar, perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar viene de un término griego, catartizo, con K y Z, catartizo. Y esta palabra significa, tiene múltiples significados. Entre otros es restaurar, hacer apto a alguien, preparar, capacitar, instruir, ajustar, reparar, entre otros significados. Ahora, perfeccionar a los santos. ¿A cuáles santos? A San Pillín y a San Pascual. No, los santos son los creyentes, ¿no? Entonces, los pastores, los ministros, los maestros, los apóstoles, los evangelistas están para restaurar, para preparar, para capacitar, para instruir, para ajustar, para dirigir, para guiar. ¿A quiénes? A los santos. Este es el trabajo fundamental. Hace poco me preguntaron, oiga pastor, ¿por qué usted no sale a las calles a predicar? Cuando yo iniciaba, me subía a los camiones, íbamos ahí al centro, andamos por todos lados, pero un día Dios me llamó al ministerio, y mi trabajo fundamental es capacitar, hacerlos aptos, enseñar, instruir, ajustar, dirigir, disciplinar, perfeccionar a los santos. Ese es mi trabajo fundamental. Entonces, si yo me salgo a la calle, pues me voy a gastar 3, 4 horas, 5 horas o toda la tarde. Y ese no es ahora mi trabajo fundamental. No. Pero sí le hablo a la gente cuando Dios me pone a alguien allí. Pues eso es obvio. Ahora, dice para perfeccionar a los santos. ¿Para qué?
¿Para qué se maduran, se restauran, los capacitas, los instruyes? Para la obra, ¿de qué? Del ministerio. Y aquí la palabra obra viene del griego ergón, que significa trabajo, significa labor, significa ocupación. Entonces, fíjate, los pastores estamos para restaurar, hacer aptos, preparar, instruir, etcétera, etcétera, para el trabajo, para la labor y la ocupación, ¿de qué? Ahí mismo te lo dice el versículo 11, del ministerio. ¿Para quién? ¿Quién es el que va a hacer el ministerio? ¿Quién es? Díganlo fuerte. La iglesia somos los creyentes. Entonces, para perfeccionar a los santos, para la obra, para el trabajo, para que ellos hagan el trabajo, la labor, la ocupación del ministerio. La palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa servicio, significa ayudar a alguien que necesita, significa socorrer. Y todo esto tiene una connotación netamente espiritual. Yo no puedo hablarles a todos. ¿Me explico? Yo no puedo salir y hablarles a todos. Pero si 50 personas salen o le predican a 50 personas, pues es un trabajo del cuerpo, ¿entienden? Entonces, los primeros discípulos, los apóstoles, entendían perfectamente su trabajo. Y eso es uno de los grandes males del cristianismo del siglo XXI. Los pastores no saben ni qué onda. Piensan que nada más se trata de hacer reuniones, gritar un montón en el micrófono y escupir ahí el micrófono y asustar a la gente con gritos para que digan, ¡ay, qué ungido está! Traerles un cantante, hacerles su show y todo. No, nada que ver, hermanos, nada que ver. Entonces, los primeros ministros, o en este caso los apóstoles, de la incipiente iglesia, ellos cumplieron su trabajo. Y como consecuencia del testimonio personal de cada uno de los creyentes, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? ¿Dios o ellos? ¿Pero en base a qué? A la proclamación del evangelio. Y como en aquellos tiempos ser cristiano equivalía a firmar tu sentencia de muerte, pues ¿de qué manera lo iban a hacer? Todos los ejemplos que se ven en la Biblia eran testimonios personales, ¿sí? Ahora, cuando estaban en Pentecostés, que había mucha gente allí que se convirtieron 3,000, no fue planeado, ¿verdad que no? Fue planeado por Dios, que eso es diferente. Entonces, nosotros debemos de estar en el lugar en donde estemos, debemos de estar compartiendo el evangelio. Ahora, les voy a hacer una pregunta que les va a extrañar a muchos de ustedes. La pregunta es esta: ¿saben ustedes por qué existen los seminarios bíblicos? Pues qué pregunta, ¿no? Alguno puede decir, no, pues para prepararse, o quién sabe cuántas cosas se puede, pero va enfocado a esto. ¿Por qué existen los seminarios bíblicos? ¿Saben por qué existen? Porque los pastores no hacemos nuestro trabajo de perfeccionar a los santos. Por eso existen las escuelas bíblicas. Entonces, algunos de ustedes dirán, entonces usted se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo, porque esta escuela bíblica es de casa de oración. O sea, ¿quiénes son los encargados de enseñar a la gente, capacitarla, restaurarla, dirigirla? Nosotros. Pero tenemos que entender bien el trabajo. Les voy a decir algo, no quiero que se ofenda a nadie, porque luego a veces se ofenden. Son de corazón de chocolate. Un poquito de calor y se derriten todos. No se ofenda a nadie por lo que voy a decir.
Este instituto bíblico no fue concebido para los que no son de casa de oración. ¿No? O sea, yo no soy responsable de los pastores de la iglesia allá de la Quinta Jerusalén, qué sé yo. Yo no soy responsable de ellos, ¿entienden? A mí Dios no me va a pedir cuentas de los hermanos de la iglesia, el tercer cielo de allá enfrente. No, a mí Dios no me va a pedir cuentas de ellos, pero para nada. A mí Dios y a nosotros, como pastores aquí, Dios nos va a pedir cuentas de la gente que Él envía a esta congregación. Y creo que entendemos cuál es nuestro trabajo, que es capacitar, instruir, dirigir, enseñar, para que ustedes hagan la obra del ministerio. Esta congregación, que va a cumplir casi 30 años, les voy a decir algo. Jamás en su historia hemos hecho una campaña evangelística. ¡Ah! ¡Herejía! No. ¿Cuál herejía? Esa no es herejía. Pero entonces, ¿cómo es que ha crecido? Eso está interesante, ¿no? Porque desde un principio, con los 10 que empecé, los capacité, los instruí junto con mi esposa, para que ellos donde anduvieran, le predicaran a la gente. Y ellos predicaron y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo? Por medio de la predicación del evangelio, del testimonio personal. Uno de los grandes males que ha dañado y ha debilitado a la iglesia de hoy es esperar hasta que venga el gran evangelista para llenar el Estadio Jalisco. Y luego todo se trata de que nosotros invitamos un montón de gente para llevarla al estadio. Y no les predicamos nada más. ¿Tienes necesidad de Cristo? ¿Quieres que tu matrimonio se salve? ¿Quieres que tu negocio prospere? Ve allá, mira, va a haber una campaña. Allí tú vas a ser bendecido porque van a orar por todos los fracasados y te van a hacer campeón. Entonces la gente hace su labor a medias. Y eso ha dañado tanto a la iglesia, hermanos, tanto. Entonces, la pregunta pues sí suena extraña, los seminarios, ¿por qué existen los seminarios bíblicos? Miren, si cada congregación, si cada iglesia local se preocupara, cada pastor entendiera que su trabajo es instruir y capacitar a los santos para que ustedes hagan la obra del ministerio, no existirían los seminarios bíblicos a los cuales hay que enviarlos. No existirían. De hecho, había escuelas allí, pero tenían que ver con el judaísmo, no con el cristianismo. Porque cada iglesia, cada pastor instruía a su gente. Pero para fin de que hubiera esa instrucción, tenían que estar instruidos los ministros. Hoy hay ministros que dicen, no, ¿para qué estudia? La letra mata, dicen. Con una ignorancia del tamaño del Estadio Azteca. La letra mata, usted nomás súbase y el Espíritu le dará que hable. Eso no enseña la Biblia, hermanos. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Pablo dijo, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Nunca digo, párense allí. Y es que confunden un versículo de Mateo, donde Jesús dijo, cuando los persigan y los agarren y los lleven ante los tribunales, no piensen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a dar que hablar. Pero no está hablando de la predicación, hermano, está hablando de la defensa. En fin, entonces el asunto es que este instituto no se concibió así. Sin embargo, empezaron a llegar personas. Tampoco les podemos decir que no. ¿Me explico? Porque pues no es lo más óptimo, pero tampoco les podemos decir que no. Ahora, ¿por qué no es lo más óptimo? ¿Saben por qué? Porque el flojo del pastor no quiere estudiar y luego manda 2 o 3 y luego aprenden y regresan y luego los ve como competencia.
y luego los empieza a hacer a un lado porque dicen, no hombre, estos me van a tumbar el pastorado, y los ven ya como peligrosos. Eso, miren, yo estuve en una escuela bíblica que era de la iglesia donde yo estaba, y empezaron a llegar un montón de estudiantes de todo, llegaron gentes de Canadá, de Estados Unidos, de todo México y algunos de Centroamérica. Y cuando ellos regresaban, si es que regresaban, ¿por qué? Porque una vez que ya, es que miren, por ejemplo, este instituto bíblico, casa de oración, aquí enseñamos la palabra de Dios conforme a la dirección que a nosotros Dios nos está llevando. Pues eso es entendible, ¿no es cierto? Entonces, si alguno viene de otra iglesia o de otro país, porque aquí ya hay gente de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, de muchos lugares. Miren, cuando me escriben, quiero ir al instituto, yo los desanimo, es en serio. No, ¿a qué vienes? Escúchalo por internet. ¿Saben por qué? Porque se desligan 2 años de su iglesia. Entonces ellos crecen y cuando llegan, regresan, ya Dios va por otro lado allá. Entonces tú traes otra visión, por llamarlo de una manera más espiritual, para que se entienda. Entonces ya tú dices, no, esto es lo de diario. Y luego, pastor, ¿sabe qué? No encajo allí, no encajo. Entonces es un dilema, es una lucha. Pero bueno, lo importante es que aprendan la palabra de Dios. Las cosas no son como deberían de ser. Y bienvenidos todos. Si llegan de Rusia, pues que se vengan también. ¿Saben que a los pastores nos gusta irnos por lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? Adoptar métodos milagrosos de crecimiento. Por eso el famosísimo y tristemente célebre G12, digo tristemente célebre ya porque donde quiera ya es un desastre, a donde quiera que voy, país donde voy, pastor, mi iglesia se deshizo, pastor, mi iglesia, de esto, yo digo, ay Dios. Bueno, se les advirtió hace años, pero 40 días con propósito y un montón de métodos. La gente muchos pastores van a las librerías buscando un libro. Y esto lo saben bien los vendedores de libros. Buscando el método, la manera de hacer crecer la iglesia. Mira, la manera de hacer crecer la iglesia, ponte a estudiar seriamente las escrituras. Si tú eres pastor, ponte a capacitar a la gente que Dios te manda. Enséñalos, dirígelos, capacítalos, instrúyelos. Y ellos van a hacer el trabajo de la obra del ministerio. Ellos van a ser testigos personales. Y el Señor va a añadir a la iglesia cada día, ¿a quiénes? Los que han de ser salvos. Esa es la estrategia del Espíritu Santo, no es nada complicado. Es más fácil copiar a otros lo que dicen que hacer nuestro trabajo como Dios lo ordenó, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay iglesias que siempre están adoptando el método de moda. Y lo instauran, lo ponen en operación y están allí, ¿verdad? Y ven, y ahí están puje y puje y nada. Entonces están buscando otro y por ahí sale otro pastor que no sé cuántas cosas vamos a hacer, cómo llenar tu iglesia. Dices, ay, este está bueno. Lo número 1, ponlos a ayunar 40 días y 40 noches, seguiditos, y verás cómo se llena la iglesia de puros flaquitos. Pues, ¿quién dijo que ayunar es lo que? No, eso puede servir en la búsqueda de Dios, pero no para hacer crecer la iglesia, porque nosotros no podemos producir el crecimiento de la iglesia. Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, no nosotros. El predicador debe de confiar, si está predicando el evangelio, por supuesto, debe de confiar en la palabra que está predicando, porque la palabra es la única que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que hace inteligente al insensato, etcétera. La palabra de Dios es el que convierte el corazón, solo la palabra de Dios.
Y a eso se refería Pablo cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para entretenerlos. No, ¿para qué? Salvación a todo aquel que cree. El crecimiento, entonces, desarrollo y madurez de una iglesia consiste, fíjense en qué consiste el crecimiento, el desarrollo, la madurez de una iglesia, consiste en tener creyentes llenos del Espíritu Santo. Cuando digo llenos del Espíritu Santo, no estoy hablando ni diciendo que tienen que hablar en lenguas, no, sino llenos de los frutos del Espíritu Santo, llenos de Dios, ¿sí? De sabiduría. En esto consiste el crecimiento, desarrollo y madurez de una iglesia, en tener creyentes llenos de sabiduría, capacitados, restaurados, ¿sí? De todas las andanzas en las que anduvieron, y por medio de la palabra irlos formando al carácter de Cristo, para que donde sea que estén testifiquen de Jesús. Un doctor, ¿a quién le va a hablar? ¿Cuántas horas se pasa un doctor en su hospital o en el hospital? ¿A quién le habla un doctor? Pues a otros doctores y a los pacientes, ¿no? ¿A quién le habla un albañil? Pues a sus compas, los albañiles. ¿A quién le habla un futbolista que se convierte a Cristo? Pues con los que está allí. ¿A quién le habla una señora que va al mercado? Pues a la que le vende el tomate. Es muy simple, no es complicado, hermanos. Pero hay quienes quieren inventar el hilo negro. No, ya la manera de desarrollar y de hacer crecer el cuerpo de Cristo es esto. Y así era la primera iglesia. Por eso estoy diciendo los inicios de la iglesia cristiana. Los primeros cristianos simplemente se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 3, nada más anoten, en Hechos 3 no vamos a verlo. Ahí la historia de un cojo que estaba ahí en el templo pidiendo dinero, ¿se acuerdan? Bueno, dice que Pedro y Juan iban ¿a dónde? Al templo. ¿A qué iban? A la oración. Nunca dijeron, oye, mira, como estrategia, vamos a hacer esto. Entonces está el cojo ese, entonces mira, no lleves dinero, Pedro, no lleves dinero. Entonces le decimos, levántate en el nombre de Jesús. Entonces todos se van a maravillar y todos van a decir, wow, qué tremendo. ¿Todo eso dijeron? No, ellos iban a la oración. Se presentó que les pidió dinero, pues no tengo, pero lo que tenemos te lo vendemos. ¿Así dijo? Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Lo planearon? No, y se armó una tremenda reunión, porque dice que el cojo entró al templo saltando, brincando y alabando a Dios. Y ¿te imaginas a los religiosos? Todos ahí, ¿no? Y imagínenselo, ¿no? Codeándose. Oye, ¿ya viste al cojo? Pues algo le pasó porque se ve muy contento. Oye, ¿qué no estaba cojo? Sí, pues algo le pasó, quién sé qué sería, pero no es para tanto. Sigamos en nuestros rezos comunitarios. No, hombre, aquello se puso, hicieron una celebración de alabanza, hermanos, como no tienen una idea. Y esto no les checa a los religiosos, ¿entienden? No, en la casa del Señor tienes que estar así muy bien, ¿A dónde entró brincando, saltando y alabando a Dios? Al templo, pero también está el exceso. Algunos, ya por religión, tienen que estar ahí. Y pues tampoco, hermano, tiene que ser algo espontáneo. Luego lo metemos a todo en una cajita. Hechos capítulo 8, ¿se acuerdan de la historia de Felipe y el eunuco? Felipe iba huyendo de la persecución. Y en el capítulo 8 de Hechos, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a esa carreta. Yo quiero que ustedes vayan notando la simplicidad, la espontaneidad, la frescura que ellos tenían en su relación con Dios y cómo el Espíritu Santo los dirigía. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y él simplemente obedeció, hermanos.
Y pues yo me lo imagino así, que iba la carreta caminando y él se acercó y se asomó. Y dice que iba un eunuco allí, que era un importante allí, funcionario de una reina. Entonces, iba leyendo y le dice Felipe, ¿y qué lees? Y dice, pues estoy leyendo aquí pues, al profeta Isaías era. Y dice, y le dice Felipe, ¿y entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, no entiendo nada. Y no hay quien me explique, dice. No, dice que hizo parar el carro y dice, y les habló desde el principio hasta el fin y le predicó el evangelio. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Y descendiendo al agua, lo bautizó. Y se convirtió, se regresó a su país. Y lo más seguro es que llevó el evangelio. Pero qué manera de ganarlos para Cristo. Tan espontánea. En Hechos 10, Pedro se sube a la azotea a orar. Él no dijo, vamos a tener una reunión de todo el consistorio y de todo el cuerpo colegiado consultivo y vamos a planear cómo llegar a la casa de un tipo importante ahí de la ciudad que se llama Cornelio. No, hombre, él simplemente se fue a la azotea a orar. ¿A dónde se fue a orar? A la azotea. Eso es para los religiosos que dicen que nada más se ora en la casa de Dios. Por favor, eso era en el Antiguo Testamento. Y se subió Pedro allá a la azotea. Dice que cuando estaba orando, tuvo hambre. Tuvo hambre. Él no estaba en ayuno. Dice, y mientras ordenó que le prepararan algo, entró en un éxtasis, vino una visión. Y vio descender del cielo un lienzo donde había animales inmundos. Y oyó una voz que le decía, Pedro, mata y come. Y él se asustó. No, yo nunca he comido animales inmundos. Y otra vez volvió aquella visión. Hasta que entendió y dijo, ¡ay! El Espíritu le habló y dijo, mira, aquí vienen unos a buscarte. De parte de un tal Cornelio. No dudes en ir con ellos. Y ahí estaba él y se le olvidó el sándwich que le habían preparado. Entonces fíjate, por otro lado estaba Cornelio allá y un ángel se le apareció y le dijo, Dios se ha acordado de ti, manda a traer a un tal Pedro, él te va a hablar palabras de vida. Y los otros también llegaron y preguntaron, ¿aquí vive Pedro? Y no dijeron, no lo interrumpas porque está en sus sagradas oraciones. Él estaba ya todo impactado por Dios. Entonces el Espíritu le dice a Pedro, baja, dice, porque allí están los que te buscan, ve con ellos, no dudes y ve. Y vean la espontaneidad y la frescura. Y descendió y, ¿tú eres Pedro? Sí, pues venimos de un tal sí, vamos. Dice que cuando entró a la casa de Cornelio, que era un gentil, dice, se postró a sus pies para adorarlo a Pedro. Y Pedro lo levantó y lo reprendió. Fíjate cómo empezó, reprendiéndolo. Le dijo, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo. A mí no me adores, adora a Dios. Y dice que les habló el evangelio y creyeron todos los de su casa y familiares y amigos y vecinos. Qué plan tan tremendo, ¿verdad? ¿Saben? El 95% de las congregaciones que han salido de casa de oración no han sido planeadas, ni el otro 5 tampoco, Dije 95 porque se han dado de una manera bien soberana de Dios. Nosotros no decimos, vamos a mandar a alguien allá, y vamos a hacer esto, y ve a recorrer la tierra, y vea esto, y no, absolutamente, no usamos eso. Simplemente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y así es como se ha multiplicado. A veces me preguntan, oye, ¿cuál es la estrategia que estás usando para que se multipliquen y se abren tantas casas de oración? Ninguna. Lo que pasa es que eres un egoísta. Un día un pastor me dijo eso, que yo era bien egoísta porque no le revelaba el método que yo estaba usando para multiplicación. Y le dije, no, mi estimado, y cuando le compartí esto que le estoy hablando a ustedes, me miraba. Dijo, ay, sí, ¿a poco? Pues ¿a poco no? Pero así son. Jesús, hermanos, Jesús
Él usó múltiples maneras de testificarle a la gente, ¿sí o no? Él jamás repitió una sola manera de predicarles, de acercarse a ellos. Él no era metódico en ese sentido. A Nicodemo le habló de una manera, a la samaritana de otra manera, a Zaqueo de otra manera, al ciego aquel igual. Jesús simplemente era guiado por el Espíritu. Y eso es lo que tú y yo debemos de aprender, a ser guiados por el Espíritu. Entonces, hermanos, los discípulos, al igual que su maestro, nunca predicaron de milagros. Ellos hacían milagros, ellos predicaban a Cristo, pero los milagros se daban. ¿Por qué? Porque así es como a ellos se les había dicho. En Marcos 16:15, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjate, en primera instancia, ¿qué debían hacer? ¿Predicar qué? El evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales que vienen después seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora fíjate el versículo 20 de Marcos 16. Aquí está el mismo principio, y esto no ha cambiado, hermanos, Dice, y ellos, después de esas órdenes que les dio Jesús, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Qué predicaron? ¿Milagros o el evangelio? El evangelio. Y dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahí está. El mensaje es Cristo. Las señales esas vienen después. ¿Qué se hace el día de hoy? Todo lo contrario. Se hacen señales para traerlos a Cristo. Y una vez que ya se salieron con la suya, se van y nunca regresaron a la iglesia. Nunca se convirtieron. Hechos 1:8, que todo el mundo conoce. Pero recibiréis poder previo a Pentecostés. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, la mayoría, sobre todo los de corte carismático pentecostés o pentecostal, siempre que leen este versículo lo aplican: recibiréis poder para hacer milagros. No, ¿qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder, el dunamis, la dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Poder para qué? Para testificar, hermanos, del evangelio, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la segunda venida de Jesús, la doctrina cristiana. Poder, sabiduría para hacerlo con eficacia. Pero ¿qué sucede? Antes de irnos a un receso, los discípulos se les había dado la instrucción de que salieran por todo el mundo, pero se quedaron en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y dijeron, no, pues aquí nos quedamos, aquí está la cosa muy a gusto. Y de pronto viene el martirio de Esteban, ahí en Hechos capítulo 7. Era aproximadamente el año 35 después de Cristo. Y a partir de entonces se desató una persecución, y así los discípulos fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Sí? Se fueron a Asia, África, llegaron hasta el África, llegaron a Europa, todos esos que fueron dispersados. ¿Sabes que una iglesia, Dios la concibió, una iglesia local, para que allí crecieran los cristianos, y Dios en su soberanía, de entre esos cristianos, escoge a algunos para mandarlos como pastores, como misioneros, como maestros, qué sé yo? Y cuando una iglesia no tiene bien entendido esto, les voy a contar una experiencia rápidamente. En la iglesia donde yo crecí, me convertí, donde me congregaba, enseñaban la palabra de Dios. Y los discípulos se multiplicaron. Había una escuela bíblica, había mucha gente que estudiaba. Había tantos dones, tanto talento espiritual, tanto llamado, había tanto poder ahí concentrado, que la verdad sucedían cosas tremendas. Pero al igual que los discípulos de aquel tiempo,
nos quedamos todos allí. Pero allí el responsable era el pastor. Y el pastor, en lugar de impulsar el salir y evangelizar a las naciones, o cuando menos aquí en México, o cuando menos aquí en los ranchos alrededor de Jalisco, en lugar de hacer eso, él cometió un gravísimo error de decirnos, porque a mí me lo dijo inclusive, nunca te vayas de aquí, porque aquí está la gloria de Dios, dijo. Y justo como a los 15 días que nos dijo a mí y a mi esposa que no nos fuéramos, viene el llamado para salir. Y hubo un conflicto allí. ¿Por qué? Porque no quería soltar. ¿Qué permitió el Señor? Que aquella congregación, todavía anda por ahí dando tumbos, pero aquella congregación sufrió un sacudimiento tal que se dispersaron todos los que estábamos ahí. Posterior a nuestra salida, después salió otro de los pastores, después otro, y después muchos de los estudiantes que se habían graduado, pero que el pastor nunca entendió que debería de soltarlos. Los quería todos ahí metidos para que la iglesia tuviera más renombre. Dios permitió que aquella congregación fuera sacudida y salieron los pastores por todos lados y hoy andan por un montón de lugares porque no entendió. Y esa iglesia hoy es ni fu ni fa, y lo digo con tristeza porque es la iglesia donde yo nací. Si crecí no lo sé, pero ahí estuve. Sí, recibí bendición, por supuesto, nada más es un dicho. Para terminar esta sesión, viene la persecución. Aparece un joven llamado Saulo, odiaba a los cristianos, y se desencadena la persecución. ¿Sí? Salen los cristianos por todos lados y como consecuencia se desencadenó la expansión del evangelio. En otras palabras, el Señor diciendo, no les dije que me serían testigos en Jerusalén, en Judea, que era la siguiente región, y luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todos se quieren quedar en Jerusalén. ¿Y qué si Dios te dice, vete hasta Samaria? ¿Qué vas a hacer? Dios va a permitir algo para que el evangelio corra. Y Saulo fue usado en su ignorancia para propiciar esta persecución. Y bueno, ustedes conocen su historia en Hechos capítulo 8. Cómo es que él persiguió a los cristianos y se fueron huyendo por todos lados, pero en esa huida predicaban el evangelio. Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Pero después viene la maravillosa conversión de Saulo en el capítulo 9. Y de perseguidora de la iglesia se convierte en el más poderoso predicador del evangelio. Esto es algo maravilloso. Después, en Hechos 15, se celebra el primer concilio de la iglesia cristiana. Fue en Jerusalén, se conoció como el concilio de Jerusalén, Hechos 15, años 50 después de Cristo. ¿Cuál fue el asunto a tratar? El asunto era si se aceptaba a los gentiles o se les rechazaba como parte de la iglesia. Entonces se juntaron los apóstoles, los discípulos que ya tenían experiencia, que tenían madurez, y debatieron en las escrituras, basados en ellas, si los gentiles que habían recibido el Espíritu Santo también cuando Pedro les predicó, si debían de ser aceptados o no. Cuando ellos entendieron que también Dios aceptaba a los gentiles, dijeron, no, pues no se les inquiete y bienvenidos sean. Bueno, esto de hacer concilios para debatir, para llegar a un acuerdo de acuerdo a la Biblia, conforme a la Biblia, esto se ha perdido para desgracia de la iglesia, hermanos. Esto ya no se hace así. Ya hoy, que tal doctrina y se acepta como si fuera de Dios, ya no se juntan los pastores de una ciudad para saber si tal doctrina es de Dios o no, si tiene sustento en la Biblia o no, eso ya no se practica, ya no se vive. Por lo tanto, hoy es una anarquía casi total en la iglesia. Por último, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a tener 5 minutos, nada más 5 minutos, ¿sí? De receso.